Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vean esta grabación. El tema de hoy es bastante sencillo, ya que en cierta forma vamos a estar repasando algo que se supone que ya nosotros debemos manejar, no solo en el inglés, sino también en nuestro propio idioma, que es la estructura de una oración. Obviamente nos vamos a concentrar en la parte del inglés, es decir, the sentence structure in English. Será muy diferente de cómo es en español. Se manejan las mismas estructuras que en el español. Eso es lo que les voy a comentar en este momento. ¿Qué es una oración principalmente? En líneas generales, según lo que señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una oración es una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Como sinónimos tiene frase, proposición, cláusula, entre otras estructuras. Y también se le conoce como un enunciado, es decir, es una secuencia que tiene sentido completo, es decir, algo que uno dice. En otras palabras, una oración es precisamente eso, una idea que uno expresa y generalmente tiene un sujeto y un predicado. ¿Qué es el sujeto y qué es el predicado? Bueno, el sujeto en líneas generales es de quién o de qué se habla, mientras que el predicado te puede indicar dos cosas. La primera, una característica o una cualidad del sujeto, y la otra es una acción que realiza el sujeto. De allí que, por lo menos en el español, se diga que hay dos tipos de predicados. El predicado nominal, que es el que te indica la característica o cualidad, y el predicado verbal, que es el que te habla de una acción que se lleva a cabo. Y este es el que la mayoría de nosotros de seguro conoce. ¿Ok? Ahora, me faltó decir, el sujeto por su parte, y ojo, y esto se da más que todo en el español, tiene dos tipos, un sujeto simple y un sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo, esté en singular o plural, y el sujeto compuesto es el que tiene dos o más núcleos, o sea, se hablan de dos o más cosas en esa oración como tal. Pero repito, eso es en el español. Entonces, repito, uno viene manejando que si el sujeto, que si el predicado. Subject, predicate. ¿Qué pasa entonces con eso que en algún momento hemos visto relacionado con la oración y que le dicen sintagma nominal y sintagma verbal? Bueno, son también las partes de la oración. Es decir, es otra denominación que se le da al sujeto y que se le da al predicado. ¿A qué me refiero? Veamos lo siguiente, pues. El sintagma nominal se centra en el sustantivo o en un sustantivo, que es el núcleo de dicha estructura, pues. Puede incluir determinantes y adjetivos y su función sintáctica es la de ser sujeto en la oración. ¿Ok? Este es, digamos, entonces la denominación como tal de la estructura, ¿ok? Y es la que va a actuar como sujeto de la oración, mientras que el sintagma verbal se centra en un verbo, que es su núcleo. Puede incluir otros sintagmas y complementos y tiene la función sintáctica de ser predicado. Es decir, la función sintáctica de esto es la de indicarme esa característica o cualidad o quizás una acción que el sujeto realiza. Fíjense, por ejemplo, en la oración el niño llora mucho viene siendo el sintagma verbal y el niño viene siendo el sintagma nominal. Ya sabemos entonces qué es lo que es, pero en líneas generales podemos asumir que el sintagma nominal es el sujeto y el sintagma verbal
es predicado. Lo que pasa es que sintagma es como una denominación a esa parte gramatical como tal de la estructura. Entonces, como dije hace rato, ¿será que en español sucede lo mismo que en el inglés? Para que justamente se vea cómo se maneja esto de la estructura de la oración en ambos idiomas, tenemos este cuadro comparativo cuya fuente de información, está indicada allí. Tenemos por un lado que lo que tienen en común es que en ambas oraciones tenemos un sujeto que es básicamente de quién o de qué se habla. La diferencia viene en, por supuesto, las especificaciones. En inglés es solamente eso, the subject, el sujeto, ya está. Mientras que en el español nosotros tomamos en cuenta elementos más específicos. El núcleo del sujeto, que ya sabemos es un sustantivo, y como ya dije hace ratito, hay dos tipos de sujeto, que es el sujeto simple, que tiene un solo núcleo, y el sujeto compuesto, que tiene dos o más. Eso no se ve en el inglés. En el inglés el sujeto es el sujeto, ya está. En el caso del español, el predicado es solo eso, es el predicado. Y tiene diversos elementos particulares. Tenemos, por ejemplo, que tiene un núcleo del predicado, el cual es el verbo, ¿ok? A la vez tenemos que hay dos tipos de predicado, el nominal y el verbal, ya los comenté, y además tiene objetos o complementos. Dependiendo del autor se le puede decir de una manera o de otra. El objeto o complemento directo, el objeto o el complemento indirecto, y luego están los circunstanciales. El objeto o complemento circunstancial de modo, que te indica cómo ocurrieron los hechos. El complemento u objeto circunstancial del lugar, que te indica dónde. El objeto o complemento circunstancial de tiempo, que te dice cuándo. Y el objeto o complemento circunstancial de compañía, que te indica con quién andaba el sujeto cuando ocurrió todo lo que ocurrió. Y bueno, otras especificaciones más que en su momento se podrían señalar. Pero ve, es particular, es específica, mientras que en el inglés, con todo y que se maneja la noción de predicado, normalmente se dice que hay tres partes, sujeto, verbo y objeto. El predicado, bueno, se entiende que existe, pero no se le refiere tanto como predicado como tal, sino que se dice que la oración en inglés tiene sujeto, verbo y el objeto. El verbo, igual que el español, indica una acción o un estado o un proceso que el sujeto tiene. Y el objeto te indica, bueno, quién recibe la acción del verbo. Aquí ya tenemos que hay dos, el directo y el indirecto. Pero, ¿y eso no está presente en el español? Claro que sí. El detalle está en que aunque se puede reconocer la estructura, no se pone tan detallista como en el español, que cuando uno está analizando oraciones simboliza cada partecita de la misma. Aquí no, aquí simplemente se señala, este es el sujeto, este es el verbo y este es el objeto. Ya está. Obviamente tú puedes reconocer o identificar las estructuras, pero no se representan, no se denotan gráficamente, por así decirlo. ¿Ok? Por supuesto, van a haber otros elementos allí en la oración en inglés, adjetivos, adverbios, entre muchos otros. ¿Cómo formar entonces oraciones en inglés? Bueno, sabemos que consta de un solo sujeto y de un solo predicado. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que tener es, bueno, un sujeto, que puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre, un verbo, que te puede indicar una acción o una característica, y el objeto, que obviamente puede o no existir, pero que si existe, va a decir quién recibe la acción del verbo, entre otras cosas. Tenemos tres ejemplos. I play tennis. Yo juego tenis. She reads books. Ella lee libros. They live in New York. Ellos viven en Nueva York. Simple.
Lo que está en azul representa el sujeto, lo que está en rojo al verbo y en verde está el objeto como tal. Pero eso es una oración simple, una sola idea. ¿Qué pasa si yo quiero formar una oración compuesta donde hay, por así decirlo, dos ideas? Bueno, las puedo armar por separado, pero las uno o las relaciono con conjunciones, por ejemplo, como and, y, but, pero, or, que significa o, entre otras. Fíjense estos tres ejemplos. I wanted to go for a walk, but it started raining. Quería salir a caminar, pero empezó a llover. Aquí vemos que tenemos una primera frase, I wanted to go for a walk, quise salir a caminar, y hay una segunda, it started raining, empezó a llover. Entonces, ya ahí yo estoy captando bueno, quería hacer esto, pero pasó esta otra cosa. Entonces, ¿cómo las puedo unir? Con este elemento, con esta conjunción. Vamos con la siguiente. She likes to dance and he prefers to sing. A ella le gusta bailar y a él, él prefiere cantar. La primera frase, she likes to dance. La segunda, he prefers to sing. Ok, son situaciones complementarias. A uno le gusta esto, mientras que al otro le gusta tal otra cosa. Pero uno puede decir mientras, pero en realidad, como se está hablando de personas que se asumen, se están conociendo, es simplemente por señalar, a este le pasa esto y a este le pasa lo otro. Entonces yo puedo utilizar un conector o una conjunción como and para simplemente decir, a ella le gusta bailar y él prefiere cantar, o a él le gusta más cantar. Ya está, listo. Tercera oración, tercer ejemplo, pues. They studied hard, so they passed the exam. Tenemos la primera parte, they studied hard, ellos estudiaron mucho. La segunda parte, they passed the exam, ellos pasaron o aprobaron el examen. ¿Qué veo yo aquí? Causa, efecto. Causa, consecuencia. O sea, puedo establecer ese tipo de relación entre estas dos ideas. Entonces las puedo unir con una conjunción como so, que significa por tanto, y entonces nos queda algo como they studied hard, so they passed the exam. Ellos estudiaron mucho, por tanto, pasaron el examen. ¿Ven? Entonces aquí armamos oraciones compuestas. ¿Y por qué es importante entonces, ya teniendo eso en cuenta, aprender a formar oraciones en inglés? Porque nos permite, entre tantas cosas, lo siguiente. Dominar la habilidad, de formar oraciones en inglés es crucial por varias razones. Comunicación efectiva. Las oraciones bien formadas permiten expresar pensamientos y emociones de manera clara y precisa. La segunda, comprensión y lectura. Al entender la estructura de las oraciones, se mejora la comprensión al leer textos en inglés, ya que se puede identificar mejor la relación entre las palabras y las ideas. Una escritura más fluida, pues. Saber cómo estructurar oraciones facilita la escritura de ensayos, informes y otros tipos de textos en inglés, mejorando la coherencia y cohesión del texto. Mejora además las habilidades gramaticales. Formar oraciones ayuda a aprender y a aplicar reglas gramaticales básicas y avanzadas, lo cual es fundamental para hablar y escribir correctamente en inglés. En resumen, aprender a formar oraciones en inglés no solo mejora la habilidad lingüística y general, sino que también abre puertas para una comunicación más efectiva y una comprensión más profunda del idioma. Practicar regularmente y familiarizarse con la estructura y el uso adecuado de las oraciones
contribuye significativamente a dominar el inglés en todos los aspectos. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, fíjense lo que tenemos acá, una pequeña actividad para que ustedes practiquen. Escriban correctamente las siguientes oraciones en inglés. Como ven, son 10 oraciones donde cada uno de sus elementos está en un completo desorden. Ojo, no están en el orden correcto, ustedes los tienen que ordenar. O sea, cada oración debe llevar el orden correcto. ¿Y cómo lo sé? Bueno, recuerden lo que es la estructura de una oración en inglés. Empieza con un sujeto, o sea, de quién o de qué se habla. Luego va un verbo que me puede indicar una acción o me indica una característica o cualidad. Y después va a ir el objeto, que va a componerse de todos aquellos elementos que me van a dar más detalles de lo que implica el verbo, pues, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, y como ya saben lo que tienen que considerar para armar estas oraciones, practiquen por su cuenta a ver cómo van quedando. ¿Ok? Tómense el tiempo que necesiten y bueno, una vez que tengan sus respuestas, las pueden comparar con esto. Les sugiero hacer una pausa en este momento, lo que les tome realizar esta actividad y una vez que las hayan terminado, quiten la pausa y vean o escuchen mejor los resultados. First sentence, primera oración. She lives in New York. Second sentence, segunda oración. I don't like ice cream. Third sentence, tercera oración. They have got a dog. They have got a dog. Me detuve un rato para verificar la estructura. Fourth sentence, cuarta oración. He is not tired. Fifth sentence, quinta oración. We don't live in Spain. Sixth sentence, sexta oración. Has he got a car? Seventh sentence, séptima oración. Are they happy? Eighth sentence, octava oración. Does he like dogs? Ninth sentence, novena oración. Carol doesn't go to the cinema. And finally, the 10th sentence. Y finalmente, la décima oración. Do they live near the hospital? Entonces, bueno, ya hicieron su práctica, ya escribieron oraciones, solo tienen que recordar lo siguiente. Para armar una oración en inglés se tiene que tener un sujeto, un verbo y un objeto. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo por esta sesión. Como siempre comento, ante cualquier duda o pregunta, no duden en contactarme por el grupo de WhatsApp a través del aula virtual o por correo electrónico, ¿ok? Yo gustosamente los atenderé. See you next class. Nos vemos la siguiente clase.